Bienvenido a dos ejemplos de conversión de un decimal a un porcentaje y una fracción. Es importante recordar que la palabra porcentaje significa por 100 y, por lo tanto, un porcentaje es siempre un número comparado con 100. Podemos definir un porcentaje como una razón con un denominador de 100. Observe cómo 20 centésimos o la razón de 20 a 100 es igual a 20%. Volviendo a nuestro primer ejemplo, se nos pide convertir 0.006 a un porcentaje y una fracción. Primero convertiremos el decimal a un porcentaje. Comenzaremos escribiendo el decimal como una fracción con un denominador de 1. 0.006 es igual a 0.006 sobre 1. Y ahora, si escribimos esta razón o fracción con un denominador de 100, esto nos dará el porcentaje. Para crear una fracción o razón equivalente con un denominador de 100, multiplicamos el numerador y denominador por 100. 0.006 por 100 es igual a 0.6. Recuerde que el atajo para multiplicar por 100 es mover el punto decimal a la derecha 2 lugares. Si comenzamos con 0.006, mueva el decimal a la derecha 2 lugares, 1, 2. Esto nos da 0.6. Y luego 1 por 100 es igual a 100. Esto nos da la fracción 0.6 sobre 100 o la relación de 0.6 a 100, que equivale a 0.6%. Entonces, una vez que tenemos la razón o fracción con un denominador de 100, el numerador siempre nos da el porcentaje. Si miramos el atajo para convertir un decimal a un porcentaje, se nos dice que multipliquemos por 100 y agregue un signo de por ciento. Y observe cómo si miramos el numerador, multiplicamos por 100 y luego agregamos un signo de porcentaje al numerador para formar el porcentaje. A continuación, se nos pide que escribamos el decimal como una fracción. Comencemos con el decimal original y escribir es como una fracción con un denominador de 1 como lo hicimos antes. Sin embargo, para que una fracción esté en forma correcta, no podemos tener decimales en la fracción. Observe cómo borrar el decimal del numerador. Necesitamos multiplicar por 1000 o mover el decimal, señalar a la derecha 3 lugares. Y por lo tanto, para crear una fracción equivalente, multiplicamos el numerador y el denominador por 1000. 0.006 por 1000 es igual a 6. Para multiplicar por 1000, movemos el decimal 3 lugares a la derecha, lo que nos da 6. Y 1 por 1000 es igual a 1000. Observe también cómo podríamos determinar esta fracción al conocer los valores de posición. Observe cómo leemos este decimal como 6 milésimas. El último paso es simplificar la fracción simplificando cualquier factor común que no sea 1 entre 6 y 1000. 6 y 1000 comparten un factor común de 2. Dividimos el numerador y el denominador por 2, lo que nos da la fracción simplificada de 3500. Volviendo a nuestras notas, para convertir un decimal en una fracción, usamos un valor posicional o escribimos los decimales con un denominador de 1. Borrar el decimal de la fracción y simplificar, lo cual hicimos. Veamos un segundo ejemplo. Primero convierta 3.24 a un porcentaje. 3.24 como fracción es igual a 3.24 sobre 1. Si podemos escribir esta fracción con un denominador de 100, sabremos el porcentaje. Para crear una fracción equivalente con un denominador de 100, multiplicamos el numerador y el denominador por 100. 3.24 por 100 es igual a 324. 1 por 100 es igual a 100. Esto nos da la fracción 324 100 o la razón de 324 a 100, que es igual a 324%. Nuevamente, el atajo es multiplicar por 100 y agregar un signo de por ciento. Y ahora convertiremos 3.24 a una fracción. Comencemos con 3.24 sobre 1. El siguiente paso es borrar el decimal de la fracción. Debido a que tenemos 3.24 en el numerador, necesitamos multiplicar el numerador y el denominador por 100, que se da cuenta de cómo lo hicimos aquí arriba.
lo que nos da la fracción 324/100, que nuevamente teníamos arriba, pero ahora necesitamos simplificar la fracción. El máximo común divisor entre 324 y 100 es 4. Dividimos el numerador y el denominador por 4 para simplificar la fracción. 324 dividido entre 4 es igual a 81. 100 dividido entre 4 es igual a 25. Esta es la fracción simplificada para 3.24. También quiero mencionar que usando el valor posicional leemos 3.24 como 3 y 24/100. Y ahora si escribimos esto como una fracción impropia, el denominador es 100 y el numerador es 100 veces 3 más 24, que es 324. Lo que teníamos aquí y sabemos que se simplificará a 81/25. Espero que hayas encontrado esto útil.